¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Una vez más a todos ustedes y pues me da gusto compartir con ustedes, seguir compartiendo con ustedes cada mañana este devocional. Y bueno, sé que ustedes han sido bendecidos con estos devocionales y doy gracias a Dios porque, eh, como siempre digo, usted ha sido bendecido porque esto es palabra de Dios, no es palabra mía, es palabra divina, palabra que proviene del trono de Dios. No es palabra mía, no son pensamientos míos, no son conceptos míos, no, es palabra de Dios. Y bueno, vamos a continuar en esta mañana. Recuerda que estamos en el segundo devocional y hoy entramos al tercer punto y último de esta devocional. Recordemos que el tema es, estamos viendo el segundo principio devocional, que es la adoración. La semana pasada hablamos de la oración, ahora vamos a hablar de la adoración. Estamos hablando de la adoración. Y hoy vamos a ver el tercer punto de este devocional. Y el tercer punto es, ¿por qué adorar a Dios? ¿Por qué tenemos que adorar a Dios? ¿Por qué adorar a Dios? Ese es el tercer punto. Es una pregunta. ¿Por qué adorar a Dios? Y bueno, espero que esté ahí preparado con su o preparada con su Biblia. Y vamos a empezar, no sin antes pedir la ayuda del Señor. Señor, en este día te damos las gracias porque a través de esta mañana, Señor, podemos contemplar, podemos saber, podemos darnos cuenta, Señor, que tu misericordia sigue vigente, que tu presencia está con nosotros, que sigue siendo bueno, misericordioso, paciente con nosotros. Gracias. Ayúdanos, danos la iluminación de tu Espíritu Santo para estudiar tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y eres maravilloso. Te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el tercer punto y último de nuestro devocional es ¿por qué adorar a Dios? ¿Por qué? Usted se ha preguntado. Mire, en la iglesia adoramos a Dios. Y no nomás en la iglesia. En nuestra casa adoramos a Dios. Se supone que debemos adorar a Dios. Podemos ir en el carro y podemos ir adorando a Dios. Aún haciendo los quehaceres de casa, podemos adorar a Dios. En el trabajo podemos adorar a Dios y lo hacemos todos nosotros. Pero la pregunta es, ¿por qué adorar a Dios? ¿Usted se ha preguntado por qué tengo que adorar a Dios? Porque lo hacemos todos los días. Y lo hacemos, pero usted se ha parado un ratito y ha reflexionado, a ver, yo adoro a Dios todos los días, pero ¿por qué tengo que adorar a Dios? ¿Por qué adorarlo? ¿Cuáles son las razones por las que yo debo adorar a Dios? ¿Cuáles son las razones por las que yo tengo que adorar a Dios? Entonces, quizá la respuesta más concreta o la respuesta más sencilla o más simple a esta pregunta del por qué adorar a Dios es que se debe adorar a Dios porque Él es digno. Y sí, es una gran verdad. Adoramos a Dios porque Él es digno, ¿cierto? Lo adoramos porque Él se merece la adoración. Es una gran verdad. Y la Biblia nos enseña, a usted y a mí, la palabra de Dios, nos enseña que Dios es digno de recibir la gloria, de recibir la honra y de recibir la adoración. ¿Verdad? Usted y yo sabemos eso. Y mire, la Biblia nos enseña
desde el Génesis al Apocalipsis, que, que usted y yo debemos adorar a Dios. La Biblia nos enseña eso. Dios nos pide en su palabra que le adoremos. Y no porque sea un Dios egocéntrico, no. Debemos de adorarle porque Él es Dios. Entonces, una respuesta a esto pudiera ser porque Él es digno. Y es cierto. Ahora, ¿qué es la palabra digno? La palabra digno significa que es merecedor de la cosa que se expresa. O sea, Él es digno de alabanza. Él es digno de la adoración. Pero creo que nuestra respuesta debe ser un poco más profunda, no nomás quedarnos en, pues porque Él es digno, ¿verdad? Creo que podemos responder de una forma más profunda y nuestra respuesta debe ser más profunda. Entonces, ¿es verdad que Dios es digno? Sí. La Biblia nos enseña que hay un coro de ángeles que adoran a Dios en el cielo. Y yo sé que un día usted y yo pronto vamos a ser parte de ese coro y vamos a adorar a Dios por toda una eternidad, cuando estemos en el cielo. Yo recuerdo que mi papá decía en la iglesia, lo que hacemos aquí de aplaudir, de cantar, es solamente un ensayo a lo que vamos a hacer por toda una eternidad en el cielo. Y qué suave, ¿verdad? Que vamos a adorar a Dios. Entonces es verdad que Él es digno y la Biblia nos enseña que hay un coro de ángeles que adora a Dios en el cielo. Y el libro de los Salmos nos dice o nos establece, nos enseña que toda la creación adora a Dios. Y yo quiero que abra su Biblia, por favor, y vaya conmigo al libro de los Salmos, versículo 1. Dice así, libro de los Salmos, capítulo 19, Salmo 19, versículo 1. Dice así, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Una vez más, Salmos 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahí está. La creación adora a Dios y dice que de una noche a otra noche declaran la sabiduría del Señor. Entonces todo en esta vida adora a Dios. La palabra dice, todo lo que respire, alabe al Señor, adore al Señor. Usted y yo respiramos, ¿cierto? Usted y yo respiramos, entonces usted y yo somos parte. Y usted y yo tenemos que adorar a Dios. Todo lo que respire, alabe al Señor, adore al Señor. Ahora, ¿por qué debo yo adorarle? ¿Por qué debemos adorar a Dios? Es la gran pregunta. ¿Por qué debemos adorar a Dios? Bueno, ahí le va. La respuesta número 1. ¿Por qué debemos adorar a Dios? Bueno, debemos adorar a Dios por lo que Él es. Debemos adorar a Dios por lo que Él es. O sea, porque es Dios. Punto. Hay algo que yo siempre digo. Bueno, la Biblia nos dice, alaben a Dios porque Él es bueno. Es una gran verdad, Dios es bueno. Si no fuera porque Él es bueno, por su misericordia, entonces usted y yo no estuviéramos aquí. Pero que nuestra adoración no se base solamente en porque Él es bueno. Que mi adoración no se base solamente en por lo que Él me da. Porque el día que Dios a mí no me dé lo que yo necesito, entonces mi adoración se va a callar. Entonces que mi adoración, que nuestra adoración se base en adorarlo porque es Dios. Porque es Dios.
Entonces, respuesta número 1, por lo que Él es. Vaya conmigo a la epístola a los Hebreos, capítulo 1. Epístola a los Hebreos, por favor. Capítulo 1, versículos 2 y 3. La epístola a los Hebreos, capítulo 1, versículo 2 y 3. Fíjese lo que dice. Versículo 2 y versículo 3. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, ¿por qué adoramos a Dios? Número 1, por lo que Él es. Entonces, estos dos versículos que acabamos de leer nos dice que Él es Dios, que Él es el creador, que Él es el sustentador de todas las cosas. Él sustenta todo en el universo. Entonces lo adoramos por lo que Él es, porque Él es nuestro Dios, porque Él es nuestro dueño, porque Él es nuestro creador, porque Él es nuestro sustentador. Cuando todas las cosas pasen, solamente quedarán de pie aquellos que han sido sostenidos por su gracia. Y la palabra dice que toda rodilla un día se doblará ante Él y le adorará. Vaya conmigo a Filipenses, por favor. A la epístola a los Filipenses, al capítulo 2. A la epístola a los Filipenses, capítulo 2, versículos 10 y 11. Epístola a los Filipenses, capítulo 2, versículos 10 y 11. Dice así: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Fíjese lo que dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, este pasaje, estos dos versículos, Filipenses 2, versículo 10 y 11, aquí incluye a quienes sean salvos, o sea, usted y yo, a quienes gocemos de esa gloria, pero también dice todos. Entonces incluye hasta aquellos que se rebelaron contra Él. Y ellos se verán obligados un día a reconocer con su rodilla, con sus rodillas en el suelo, que solo Dios es Dios. Y no hay otro como Él, y no hay otro más que Él. Vaya conmigo al libro del profeta Isaías, por favor. Libro del profeta Isaías, capítulo 45. Isaías, capítulo 45,
versículo 5. Isaías 45, versículo 5. Dice así: Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Entonces, llegará el día en que no importa si cree o no cree en Dios. Llegará el día en que si Él es su Dios o no es su Dios. Llegará el día en que por voluntad propia o por obligación, hermano, toda rodilla tendrá que reconocer que Dios es Dios y que Él es el dueño de todas las cosas. Dios es Dios. Punto. Entonces adoramos a Dios por lo que Él es. Ya lo vimos un poquito. Ahora, segundo punto. ¿Por qué adoramos a Dios? Adoramos a Dios por lo que Él hace. Por lo que Él hace. Piense usted en todas las cosas que Dios ha hecho en su vida. A ver. Piense un momentito y analice, reflexione. ¿Qué ha hecho Dios en mi vida? ¿Qué ha hecho Dios en usted? Ni por dónde empezar. Son muchas cosas. Entonces, ¿por qué adoramos a Dios? Pues por lo que Él hace. Por lo que Él hace. Y mire, me gustó esto. Dice, revisar la historia de la humanidad, de la iglesia, de la familia y aún la de cada individuo traerá como resultado ineludible reconocer que en el ayer Dios estuvo presente extendiendo sus actos de amor a favor de cada persona, a favor de usted y a favor mío. Y esto es ya por sí mismo un motivo de adoración. Esto ya es un motivo de adoración. Vaya conmigo a Lamentaciones, por favor, al libro de Lamentaciones, capítulo 3. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 y 23. 3, 22 y 23. Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23. Dice así: Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Fíjese, por la misericordia de Jehová, usted y yo no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. O sea, por su misericordia usted y yo no hemos sido consumidos, porque sus misericordias no caen a tierra, porque sus misericordias son fieles, porque sus misericordias son para siempre, son fieles. 23. Nuevas son cada mañana, y grande es tu fidelidad. Y mire, qué buen versículo para cuando uno despierta en la mañana leer este versículo. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decaen sus misericordias, porque sus misericordias son fieles, su misericordia no falla. Y el 23 dice, nuevas son cada mañana, cada día,
nuevas son cada mañana, y grande es tu fidelidad. Super motivo para adorar a Dios. Ahí está. ¿Por qué adoramos a Dios? Por lo que Él hace. Ahí está. Él está haciendo algo. Porque su misericordia, hermano, por esa misericordia es que no hemos sido consumidos. Él está haciendo algo ahí en nosotros. Dice, porque nunca decaen sus misericordias. Y esas son nuevas cada mañana. Y grande su fidelidad. Adorar a Dios por lo que Él hace. Por lo que Él hace. Entonces saber, hermano, que el presente nuestro está en las manos de Dios, eso, hermano, debe inspirarnos a adorarle. Eso debe inspirarnos a adorar a Dios. Nuestro pasado estuvo en sus manos, nuestro presente está en sus manos y nuestro futuro estará en las manos del Señor. Vaya conmigo a otra porción. Vaya conmigo a el libro de Isaías, libro del profeta Isaías, capítulo 41, versículo 4. Dice así, libro del profeta Isaías, capítulo 41, versículo 4 dice, ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Ahí está. ¿Cuál es su motivo por el cual adorar a Dios? La semana pasada yo a usted le decía que la oración es la base del cristiano y nuestra adoración también es la base de nosotros como cristianos. Entonces, mire, al adorar a Dios, usted y yo, fíjese, al adorar a Dios, usted y yo estamos reflejando el carácter de Dios. Y al reflejar el carácter de Dios, nosotros somos transformados cada vez a la imagen de Cristo Jesús. Y al mundo, hermano, usted y yo, le estamos mostrando quién es Dios. ¿Sabe qué? Le mostramos al mundo quién es Dios a través de nuestro amor, a través de nuestra sencillez, a través de nuestra compasión. Entonces, adorar a Dios trae a nuestra vida paz. Adorar a Dios trae a nuestra vida esperanza. Adorar a Dios trae a nuestra vida fortaleza. Cuando usted se ha sentido afligido por un problema familiar y usted empieza a adorarle con un corazón íntegro, con un corazón sencillo, adora con la actitud correcta a Dios, ¿verdad que usted recibe la fortaleza? Usted recibe la paz de Dios. Eso es la adoración. Trae seguridad, trae paz, trae esperanza y trae fortaleza. Entonces, la adoración a Dios, hermano, es parte esencial de usted. Es parte esencial de la vida del cristiano. Adorar a Dios, así como orar, es esencial, es importante, es básico, es la base, es el fundamento. También la adoración a Dios es parte esencial de todo cristiano. Entonces, como cristianos que somos, necesitamos desarrollar nuestra adoración a Dios. Una adoración en espíritu, como dice la palabra, una adoración genuina, una adoración privada. Y cuando hagamos esto, acuérdese lo que dije ayer,
que nuestra adoración privada nos va a llevar a crecer en una adoración pública. Acuérdese, nuestra adoración pública es el reflejo de nuestra adoración privada. Si adoramos a Dios en lo privado y nuestra adoración es gloriosa, imagínese cómo será nuestra adoración pública en la iglesia. Adoración. Esto es la adoración. Entonces, diariamente, así como oramos, diariamente adoremos a Dios. Mire lo que está ahorita sucediendo, hermano. En la voluntad soberana de Dios, esto es permitido. Y Dios nos metió a nuestras casas a todos. Dios nos metió a todos a nuestras casas, con el propósito de buscarle como familias. Hemos regresado al fundamento de la iglesia cristiana. Los apóstoles comenzaron de esta forma y Dios nos metió de nuevo a buscarle como familias, a que valoremos más el lugar que tenemos en la iglesia, que valoremos más la libertad de nuestro país para adorar a Dios. Usted y yo tenemos una tremenda bendición, la libertad que tenemos en nuestro país para adorarle, porque muchos hermanos en la fe no tienen esta libertad. Muchos darían su propia vida para adorar a Dios públicamente, pero no lo pueden hacer. Así que valoremos estos días, que estos días Dios siga tratando en nosotros para valorar más esa libertad. Y el día que regresemos a la iglesia, hermano, regresemos y adoremos a Dios públicamente y reflejemos ahí nuestra adoración privada. Y bueno, yo le invito a que en esa hoja que usted hizo en el devocional de la oración, ¿se acuerda que yo le dije comprométase? Comprometámonos en una hoja en blanco, escriba un lugar y un tiempo, un horario para orar. En esa misma hoja, si usted la tiene, ponga las razones por las cuales usted debe adorar a Dios. Usted ponga sus propias razones, póngalas ahí. ¿Por qué adorar a Dios? Y ahí ponga, porque Dios es bueno, porque Dios es grande, por lo que Él ha hecho, por lo que Él es. Muchas razones para adorar a Dios. Y recuerde, hagamos lo que dijo el rey David. Cuando no tengamos ganas de adorar a Dios, usted recuérdele a su alma quién es Dios y dígale: alma mía, bendice a Jehová, porque Él es el que nos ha colmado de bendiciones, de beneficios. Hay tantas cosas por las cuales agradecerle al Señor. Así que esto fue la adoración. Sé que Dios habló a su vida y vamos a continuar con el tercer principio. Ya terminamos con este principio que fue la adoración. Y mañana continuamos con el tercer principio de adoración, que es la comunión. Dios le bendiga, hermano, hermana, joven, adolescente. Nos vemos. Bye bye.